Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos de vuelta con otro vídeo que estoy seguro que les va a encantar, especialmente si son fans de la exitosa serie turca Yalan, o El Ruiseñor como la conocemos en algunos lugares. Hoy vamos a desentrañar un momento que ha dado mucho de qué hablar, algo que hizo reaccionar a nuestro querido Mert Ramazan Demir sobre su coprotagonista, la deslumbrante Afra Saraoglu. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esa pregunta que al parecer no pasó desapercibida para Mert. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyarnos a seguir creando contenido como este. Únanse a nuestra comunidad. Como les adelantaba, el mundo del espectáculo turco está lleno de historias, y a menudo, las interacciones entre sus estrellas son el foco de atención de los fans. En este caso, tenemos una situación que involucra a Mert Ramazan Demir, quien da vida a Ferit Koran, y a Afra Saraoglu, la talentosa actriz que interpreta a Seyran Al en Yalan. Ambos han capturado la atención del público con su química en pantalla, y como suele suceder, esto lleva a muchas especulaciones y preguntas por parte de los seguidores. La pregunta en cuestión, la que supuestamente provocó una reacción particular en Mert, giraba en torno a su relación con Afra, pero no de la manera que quizás imaginan. No se trataba de un rumor de pareja, sino de algo más centrado en su trabajo y en cómo percibe él a su compañera. A ver, ¿qué fue exactamente lo que se preguntó o se comentó que pudo haber hecho reaccionar a Mert? Pues bien, las preguntas del público y de los medios hacia los actores sobre su relación profesional y personal son constantes. En este caso, parece que la pregunta iba dirigida a Mert y trataba sobre qué es lo que más admiraba o destacaba de Afra como actriz y compañera de trabajo. Y no es solo una pregunta genérica, sino que, según se ha comentado, se hizo en un contexto específico, tal vez durante una entrevista o un evento público, donde las cámaras estaban presentes y la respuesta quedó registrada. La reacción de Mert no fue de enfado o incomodidad en sí misma, sino más bien de sorpresa o quizás de tener que reflexionar un momento sobre cómo expresar su admiración de la manera más adecuada. A veces, cuando nos preguntan directamente sobre las cualidades de alguien que apreciamos, podemos tomarnos un segundo para organizar nuestras ideas y asegurarnos de que nuestras palabras reflejen sinceramente nuestros sentimientos. Y es aquí donde reside el interés de este momento. ¿Qué respondió Mert? ¿Cómo articuló esa admiración? Los detalles que han trascendido apuntan a que Mert fue muy sincero y elogioso al hablar de Afra. Se dice que destacó la profesionalidad de Afra, su dedicación al personaje y, sobre todo, la facilidad con la que ambos lograban esa conexión en escena que tanto enamora al público. Cuando los actores tienen una buena química, no es solo suerte, es el resultado de un trabajo conjunto, de una comunicación fluida y de un respeto mutuo. Y parece que Mert quiso recalcar esto, enfatizando que Afra es una colega excepcional y que la experiencia de trabajar con ella ha sido muy enriquecedora para él. Quizás la reacción a la que se refieren no fue un gesto de desagrado, sino más bien una pausa reflexiva, una sonrisa sincera, o incluso un comentario algo jocoso antes de dar una respuesta seria. A veces los periodistas o los fans buscan una reacción más allá de una simple respuesta, y cualquier gesto o expresión facial puede ser interpretado de múltiples maneras. Lo importante aquí es que la pregunta, enfocada en la admiración profesional, logró que Mert se explayara sobre lo que valora de Afra. Pensemos en el contexto. Yalan es una serie que ha tenido un éxito arrollador, tanto en Turquía como internacionalmente. Los actores principales, Mert y Afra, son el corazón de esta historia. El público invierte emocionalmente en sus personajes, y por extensión, se interesan mucho por la dinámica entre los actores fuera de cámara. Es natural que surjan preguntas sobre cómo se llevan, cómo es trabajar juntos, y qué piensan el uno del otro. La pregunta específica que hizo reaccionar a Mert, según se desprende de diversas informaciones y comentarios de fans, probablemente fue algo así como: ¿qué es lo que más valoras o admiras de trabajar con Afra Saraoglu? O ¿cómo describirías la experiencia de compartir pantalla con ella, especialmente en momentos tan intensos de la serie? No es una pregunta que deba generar incomodidad, pero sí requiere una respuesta pensada. Mert Ramazan Demir, conocido por su carisma y su forma de ser directa, ante este tipo de preguntas, suele responder con honestidad. En este caso, las versiones coinciden en que sus palabras fueron muy positivas. Se dice que mencionó la increíble capacidad de Afra para meterse en la piel de Seyran, transmitiendo la complejidad emocional del personaje de una manera muy creíble.
También se habla de que destacó la profesionalidad de Afra, su puntualidad, su preparación para cada escena y su disposición a colaborar. La reacción de la que se habla podría ser simplemente esa pequeña pausa antes de responder, esa mirada pensativa, o quizás una sonrisa antes de empezar a elogiarla. No se trata de un escándalo ni de una controversia, sino de un momento genuino de apreciación profesional. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que amamos, hay actores talentosos que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos, y que muchas veces se apoyan mutuamente para lograrlo. Imaginen la situación: una entrevista, las cámaras enfocando a Mert, la pregunta directa sobre su compañera, alguien que comparte tantas escenas intensas con él. Es normal que se tome un momento para pensar, para elegir las palabras adecuadas. Y lo que emergió de ese momento fue, según los reportes, una profunda admiración por Afra como actriz. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es muy activa en redes sociales y en la prensa. Los fans son muy curiosos y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser magnificado. En este caso, parece que la reacción de Mert fue interpretada como algo más de lo que realmente era, simplemente un actor pensando cómo expresar su respeto y admiración por su compañera de elenco. Lo que esta reacción pone de manifiesto es la buena relación profesional que existe entre Mert y Afra. A pesar de las dificultades y las intensas emociones que sus personajes viven en Yalan, ellos logran mantener una dinámica de trabajo sana y respetuosa. Y eso se nota en la pantalla. Esa química palpable, esa conexión que el público adora, no surge de la nada. Es el fruto de la dedicación, la confianza y la admiración mutua. Podríamos incluso especular sobre qué tipo de elogio específico pudo haberle sacado esa reacción. ¿Quizás algo sobre la resistencia de Afra para rodar escenas emocionalmente agotadoras? ¿O su capacidad para improvisar y adaptarse? ¿O tal vez algo relacionado con la forma en que ella aporta al personaje de Seyran, dándole capas de complejidad que van más allá del guión? Sin tener la pregunta y la respuesta exacta, podemos inferir por el contexto que fue algo que tocó una fibra sensible de Mert en el sentido de la admiración por su compañera. En resumen, la pregunta que hizo reaccionar a Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraoglu no parece haber sido algo negativo o conflictivo. Al contrario, todo apunta a que fue una pregunta sincera que le permitió expresar su genuina admiración por la profesionalidad, el talento y la dedicación de Afra como actriz y compañera de trabajo. Fue un momento que resaltó la excelente relación que comparten en el set y que, sin duda, contribuye a la magia que vemos en Yalan. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado ese pequeño pero intrigante momento protagonizado por Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos visto cómo una pregunta aparentemente sencilla puede generar una reacción que, en el fondo, revela mucho sobre la relación profesional y el respeto mutuo entre dos actores talentosos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Significa muchísimo para nosotros. Si les gustó este vídeo, si aprendieron algo nuevo o si simplemente disfrutaron de la charla, por favor, háganlo saber dejándonos un gran me gusta. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría leer qué piensan sobre este tema, si ya habían oído hablar de ello, o qué otras dinámicas entre actores les intrigan. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse cuando publiquemos nuestro próximo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.